traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Estamos con el libro del profeta Amós que comenzamos la semana pasada y vimos los dos primeros capítulos que titulé El juez de toda la tierra, porque veíamos cómo el mensaje del profeta es para las naciones, las pequeñas naciones que estaban alrededor de Israel, como Siria, Filistea, Fenicia, Edom, Amón, Moab, etc. Pero además de eso, el mensaje para las naciones, también luego inmediatamente el profeta Amós comienza a hablar acerca de Judá y luego también acerca de Israel. Así que tiene un mensaje no solamente para los extraños, para los extranjeros o paganos, sino también para el mismo pueblo de Dios. Y vamos a comenzar entonces con el capítulo 3. Hay una palabra que tienen en común capítulo 3, 4 y 5, una palabra con la que los tres capítulos comienzan. Dice el capítulo 3, versículo 1, oíd esta palabra. Capítulo 4 y versículo 1, oíd esta palabra. Capítulo 5 y versículo 1, oíd esta palabra. Así que los tres capítulos comienzan de la misma manera, oíd esta palabra. Antes de nada también, algo que tenía para decir la semana pasada pero se me pasó, es el significado del nombre Amós. Amós significa carga, y en ese sentido describe bien lo que es el ministerio profético, es decir, la carga o la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios, de llevar la palabra de Dios allí a donde Dios le haya enviado. Y efectivamente eso es lo que va a hacer Amós. Tiene esa carga que Dios ha puesto sobre sus hombros para llevar esa responsabilidad de ese mensaje, esa palabra de Dios. Así que vamos a comenzar entonces con el capítulo 3 y versículo 1, dice así: oíd esta palabra que ha hablado el Señor contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Aquí vemos una palabra, la del versículo 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Aquí la palabra conocer implica la elección, es decir, hay algo especial, evidente, que Dios ha hecho con esta nación, con Israel, que no ha hecho con todas las demás naciones. Por lo tanto, solamente a vosotros, en ese sentido, he conocido de esa manera especial y particular. Es decir, ha dado un honor, ha dado un privilegio a esta nación. Ahora bien, como decíamos la semana pasada, cuando Dios nos otorga honores y privilegios, eso conlleva responsabilidad. En la medida en que somos promovidos a algo especial que Dios tiene para nosotros, eso supone al mismo tiempo una obligación, un deber, una responsabilidad por nuestra parte para estar a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, cuando el pueblo de Dios no está a la altura de esas circunstancias, entonces tiene que responder ante Dios del fracaso que está teniendo lugar. Es por eso por lo que Dios dice: por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Y a continuación hay una serie de preguntas que el profeta emplea aquí. Son preguntas muy básicas, muy esenciales, preguntas de lógica,
Preguntas que la respuesta cae por su peso. No hace falta ser alguien con muchas luces ni muy inteligente para saber cuál es la respuesta a estas preguntas. Empieza en el versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y la respuesta es no. Dos no andan juntos si previamente no se han puesto de acuerdo, ¿verdad? Claro. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Y la respuesta es no. Si el león ruge es porque evidentemente hay una presa y eso es lo que provoca entonces el rugido del león. ¿Dará el leoncillo su rugido de su guarida si no apresare? Y otra vez la respuesta es no. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? No. Para que haya una presa en un lazo es porque un ave es porque previamente ha habido un cazador que es quien ha puesto el lazo. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Nadie levanta el lazo si ese lazo está vacío. Si se levanta es porque ya ha caído algo. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? No. Si se toca la trompeta, evidentemente ese sonido de alarma, ese sonido de que algo está ocurriendo, eso va a inquietar a la gente. Así que estas preguntas tienen todas una respuesta muy fácil de hacer y nos enseñan una cosa, que en el mundo natural todo efecto tiene una causa. Todo efecto, el andar juntos, el rugir el león, el ave que cae en lazo, etcétera, todo eso tiene una causa previa que lo ha originado. Bueno, pues trasladando todas esas verdades naturales, esas verdades básicas, ahora Dios las está trasladando por medio del profeta a hacer otra pregunta, que es la que está en la segunda parte del versículo 6. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Y aquí la respuesta es, como en las preguntas anteriores, no. Si un mal está sucediendo en la ciudad o en la nación o donde sea, es porque el Señor está detrás de ese mal que está aconteciendo. Ahora, tenemos que entender bien esto, no vayamos a llegar a conclusiones erradas. Hay dos clases de males. Está el mal moral que es el pecado, la rebelión, la desobediencia contra Dios. De eso Dios no es el autor. El mal moral, el autor es la criatura, el ser humano, que tiene libre albedrío y decide voluntariamente rebelarse, desobedecer a Dios. Ese es el mal moral que tiene como autor al hombre. Pero ese mal moral, ese pecado, que es una causa, va a tener un efecto. Y el efecto va a ser el mal judicial o el mal punitivo por el que Dios sanciona, castiga ese mal moral. Entonces, ¿habrá algún mal en la ciudad? Mal judicial, mal punitivo, el cual el Señor no haya hecho. No. Todas las consecuencias que el pecado trae, las consecuencias judiciales, las consecuencias de castigo, tienen una causa que es Dios mismo. Entonces, toda esta lógica que el profeta está empleando, usando todas estas ilustraciones de la vida normal, de la vida natural, ahora las traslada entonces a este otro orden de cosas, que es el orden espiritual, para que la gente caiga en la cuenta de que lo que está ocurriendo no es fruto de la mala suerte, no es fruto de la casualidad, no es algo que, bueno, pues está pasando por esta otra circunstancia. No, hay una causa
que está detrás de todo ello y es el mal judicial que Dios está enviando a la nación a causa de la desobediencia del pecado en el que la nación está metido. Aquí en el versículo 7 sigue, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y otra vez de nuevo tenemos aquí un efecto y una causa. Hay una causa que es que si Dios habla, el efecto es que va a haber mensajeros que van a llevar esa palabra, ese mensaje a otros. Esa es la lógica aquí que también se está empleando. Y a continuación se describe, el profeta describe el mal moral que está ocurriendo. Versículo 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid: reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice el Señor, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Aquí está este mal moral del que antes me estaba refiriendo. Son las muchas opresiones que está habiendo en la nación, los muchos abusos, especialmente hacia los más débiles, las violencias cometidas, rapiña, despojo, es decir, es acumular, es acaparar, es un deseo ávido de tener cosas materiales, es un materialismo que está dominando a la nación, y es por causa de eso, de todo ese mal moral, entonces que ese mal judicial está viniendo de la misma manera que toda causa produce un efecto. Aquí tenemos, pasamos ahora al capítulo 4, lo he titulado Calamidades sin cambio. En el versículo 1 dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Es evidente que el profeta no se está refiriendo aquí a animales, no. Esos animales, esas vacas de Basán, son simplemente una ilustración. Ya dijimos que Amós utiliza muchas ilustraciones, lo mismo que Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero Amós todavía con más razón porque él ha sido pastor. Por lo tanto, está familiarizado con todo lo que tiene que ver con el campo, con la agricultura, con la naturaleza, y aquí está usando la ilustración de estos animales que son las vacas de Basán, para referirse a las mujeres, especialmente mujeres poderosas, que están, como dice, oprimiendo a los pobres y quebrantando a los menesterosos. Es decir, están abusando, están aplastando a aquellos de quienes pueden aprovecharse para sacar de ellos todo el provecho. El profeta las compara con vacas de Basán. Basán es un territorio que está al norte de Israel, en el lado derecho del Jordán, es ahí ya cerca del Líbano. Y Basán era un territorio donde estos animales tenían una cierta fama, era un territorio de pastos. Y de hecho en el Salmo 22 y versículo 12, dice David ahí: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Fuertes toros de Basán me han cercado. Así que los toros de Basán eran famosos, y eran famosos porque tenían que tener una bravura y una fiereza especial cuando David está comparando aquí a sus enemigos con estos toros que le han rodeado, que evidentemente
con una cornamenta que asusta, terrible, que pueden acabar con su vida. Pues bien, el profeta Amós se refiere a las vacas de Basán, y es evidente que los toros nacen de las vacas, no de las vacas pacíficas, no de las vacas domésticas, sino de las vacas bravas. Y entonces estas vacas de Basán son las que han engendrado a esos toros de Basán. Así que estas mujeres, a las que se les llama las vacas de Basán, están oprimiendo y están quebrantando a los pobres y menesterosos. Y además están diciendo, como decís a vuestros señores, a vuestros maridos, traed y beberemos. Por lo tanto, son personas, en este caso mujeres, que están dedicadas al placer, a vivir, y a vivir también a costa de otros, aprovechándose de otros. Aquí tenemos un mal moral que se está ejerciendo. Ese mal moral va a tener como consecuencia, como efecto, un mal judicial punitivo que Dios va a traer sobre estas mujeres. Versículo 2. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice el Señor. Por lo tanto, el mal judicial, como efecto de ese mal moral, es el cautiverio. Estas mujeres que están viviendo de esta manera a costa de otros y traed y beberemos, es decir, pasándoselo bien, finalmente van a ser llevadas al cautiverio. Es el juicio de Dios sobre todo ello. Toda esta maldad, además, está mezclada con religión, porque la maldad se puede mezclar con la religión. La maldad y la religión no son incompatibles. Cuando la religión es falsa, cuando la religión está desviada, entonces se hace hermana de la maldad. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Versículo 4. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Así que allí en Betel y en Gilgal, y nos va a salir a continuación en el capítulo siguiente, de nuevo otra vez la referencia a Betel y a Gilgal, son centros de idolatría, centros donde la gente está yendo a llevar sus sacrificios, sus diezmos, sus alabanzas. Es decir, hay religiosidad en todo esto, que está, como digo, mezclada con toda esta maldad y con toda esta opresión al prójimo. Es una religión que está hecha, evidentemente, a espaldas de Dios. Y aquí es donde aparecen las calamidades que Dios está mandando a la nación como consecuencia de este mal moral, de este pecado. Calamidades, juicios punitivos. Aquí hay una lista. Versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Estar a diente limpio significa que no hay comida, que no hay alimento. Es decir, que Dios ha enviado el hambre. Dios ha enviado el hambre. Versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. O sea, Dios ha enviado la sequía. Esas lluvias tardías, las lluvias 3 meses antes de la siega, unos pocos meses antes de la siega, son las lluvias tardías, las lluvias que son necesarias para que el cereal
crezca y madure de tal manera que luego pueda haber una buena siega. Pero si hay sequía, ese cereal va a crecer mustio y el grano no va a llegar a su madurez. Versículo 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Ya dijimos la semana pasada y en alguna otra ocasión más también que una de las plagas más temidas en el campo es la de la langosta, porque la langosta es un ejército que arrasa, que devora todo lo que encuentra a su paso. Y aquí se está contemplando que esto es también lo que está ocurriendo. Versículo 10. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Así que aquí es la guerra lo que está ocurriendo. No hay paz. No hay tranquilidad, está habiendo guerra y es posible también que lo que se esté describiendo aquí sea la peste, porque una de las consecuencias que trae la guerra, con todos los cadáveres y todos los muertos y toda la escasez en todos los sentidos que trae la guerra, es la peste. Y esto es lo que aquí está ocurriendo. Pero todavía falta algo más. Versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego. Y aquí no sabemos a qué suceso se está refiriendo el profeta con este trastorno, como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Ya dijimos la semana pasada, en el comienzo del profeta, capítulo 1 y versículo 1, que él profetizó, dice, 2 años antes del terremoto. Es posible que aquí haya una referencia a ese terremoto, aunque aquí lo que se está diciendo es que ha ocurrido, este trastorno ya ha ocurrido. No sabemos exactamente de lo que se trata, pero lo que sí es cierto es que ha sido algo terrible, algo peor que todo lo que antes se ha ido describiendo. El hambre, la sequía, la plaga de langosta, la guerra y ahora esto otro del trastorno final. Todas estas calamidades deberían de producir un cambio en la nación. Deberían de ser llamadas de atención muy fuertes, de decir, despierta, sal del letargo en el que estás metido y cambia de actitud. Sin embargo, cada vez que el profeta está describiendo cada una de estas calamidades, la respuesta es la misma. No os volvisteis a mí, dice el Señor. Os hice estar a diente limpio, mas no os volvisteis a mí, os detuve la lluvia, con todo no os volvisteis a mí, os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró, nunca os volvisteis a mí, envié contra vosotros mortandad, mas no os volvisteis a mí, os trastorné, mas no os volvisteis a mí. Todas estos males judiciales, todos estos males punitivos, tienen como intención la de hacer que la nación reaccione y se vuelva a Dios. La disciplina de Dios tiene como objetivo el hacer que nos volvamos a Él. Pero sin embargo, todo esto no está sirviendo para nada, porque no se vuelven a Dios, no reaccionan como tenían que hacerlo. De ahí entonces
la palabra que Dios da en el versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Es decir, Dios está convocando a Israel para rendir cuentas ante Él de todo lo que están haciendo, también de toda esta falta de reacción, de esta falta de sensibilidad ante su llamado. Cuando Dios nos llama a convocarnos para venir a su encuentro con Él, puede significar dos cosas. Una, que sea un motivo de gozo y de alegría, porque vamos a tener comunión con Dios y nos vamos a regocijar con Él, porque va a ser un encuentro para bendición, o puede ser algo terrible, porque puede ser una convocatoria de juicio en el que Dios va a encarar a la nación con sus pecados. Es lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y efectivamente aquí, esto que Dios le está diciendo a la nación, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, es una cosa horrenda, porque es una nación que se ha tapado los oídos totalmente para no oír, para no atender, no ya solamente la palabra de Dios, sino también todo el trato duro que Dios está empleando con ellos, con el fin de que se vuelvan. Son calamidades sin cambio ninguno por parte de ellos. Y así pasamos al capítulo 5, que he titulado Remedio verdadero. Remedio verdadero. Versículo 1. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Palabra para lamentación, no es palabra para alegría, no es palabra para canto, es palabra para dolerse, para lamentarse. Versículo 2, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Aquí se está hablando de la nación representada en una doncella, la Virgen de Israel, que ha caído, pero no es una caída momentánea, no es una caída que dices, bueno, he tropezado y me vuelvo otra vez a poner de pie. No, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Y además no hay quien la levante, no hay quien venga en su ayuda, no hay nadie otro que diga te voy a echar una mano. Ese es el estado en el que ha quedado la nación, caída. Pero no solamente caída, sino que en el versículo 3 se añade algo más, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Aquí se refiere evidentemente a la batalla. La ciudad que salga con 1000 guerreros, con 1000 soldados, va a volver con 100. Y la que salga con 100 va a volver con 10. ¿Qué significa eso? Que salen a la batalla para la derrota. Y además para una derrota no a medias, sino una derrota en todo el sentido de la palabra. Así que estos dos versículos, versículo 2 y versículo 3, definen bien, describen bien cuál es la condición en la que ha quedado la nación, caída y derrotada.
así está. Es por esto, que es para lamentarse, que es para llorar la situación en la que se encuentran. Pero fíjate, inmediatamente Dios les provee el remedio, pone delante de ellos cuál es el remedio para salir de esta lamentable situación. Y el remedio está en el versículo 4. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Es un remedio que tiene 3 palabras. No es un largo discurso que al final te pierdes en el mismo porque hay tantas palabras que te quedas con unas pocas y las demás se te han olvidado. No, son solamente 3 palabras. Así que es un remedio sencillo, pero es un remedio profundo, es un remedio verdadero. Es un remedio que consta de un mandato, buscadme, y de una promesa, y viviréis. Mandato, buscadme, y promesa, y viviréis. De hecho, la palabra buscar aparece en este capítulo varias veces. Versículo 5, y no busquéis a Betel. Versículo 6, buscad al Señor y vivid. Versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Versículo 14, buscad lo bueno. Aquí se nos está diciendo lo que no hay que buscar y lo que hay que buscar. Lo que no hay que buscar, versículo 5, que es precisamente lo que ellos estaban buscando. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Betel, Gilgal, Berseba. Son sitios históricos, son sitios muy importantes en la memoria del pueblo de Israel. Betel, el lugar donde Jacob tuvo aquel sueño en el que Dios le habló y le prometió la bendición y que de su simiente las naciones serían benditas. Betel, qué sitio tan importante, el lugar del llamamiento de Jacob, el lugar de la bendición de Jacob, el padre de la nación. Gilgal, el sitio donde nada más pasar el Jordán fueron circuncidados por Josué. No estaban circuncidados los que nacieron en el desierto. Allí son circuncidados. Allí es un nuevo comienzo. Berseba, el lugar donde Isaac, buscando agua, cavando pozos, allí fue donde encontró el agua. Y por eso llamó el nombre Berseba, que significa pozo, pozo del juramento o pozo de los 7. Así que son sitios importantes en la nación, sitios que hablan de algo que en el pasado Dios hizo. Pero estos sitios fueron solamente medios que Dios utilizó para hacer algo en determinado momento. El problema es cuando nosotros los medios los convertimos en fines y equivocamos las cosas. Estos son solamente sitios, medios, nada más, donde Dios hizo algo. Pero ellos de estos sitios, de estos medios, han hecho fines y los han convertido en ídolos. Y ahí es donde ellos están celebrando todos estos cultos, todos estos sacrificios, todos estos holocaustos, toda esta religión desviada
y apartada de Dios. Eso es lo que ellos no tienen que buscar, es lo que están buscando, pero tienen que dejar de buscar todo eso. Y lo que tienen que buscar, o mejor dicho, a quien tienen que buscar, es a Dios. Buscadme y viviréis. Versículo 6. Buscad al Señor y vivid. Es otra vez repetido, es reiterado de nuevo el mandato y también la promesa. Versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Las Pléyades y el Orión son son dos constelaciones de estrellas que hay en el firmamento. Dios, el Creador, Él las ha hecho. No son fabricación propia, no han salido de sí mismas. Es Dios el que las creó. Y no solamente Dios es el creador, sino que Dios es el que sostiene y sustenta el universo que Él ha creado. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. Él es el creador, Él es también el sustentador, el que sostiene todas las cosas. A Él es al que hay que buscar. Y luego, en el versículo 14 dice, buscad lo bueno y no lo malo. Buscad lo bueno. Pero fíjate el orden en el que están puestas las cosas. Primero, buscar a Dios y luego buscar lo bueno. Quiere decir entonces que lo bueno procede de Dios, que es imposible buscar lo bueno si primero no se ha buscado a Dios. No existe tal cosa como lo bueno fuera de Dios, aparte de Dios. Hay que empezar por el origen, hay que empezar por la raíz, y el origen es Dios. Y luego, después de haber buscado a Dios, entonces buscad lo bueno, porque entonces es cuando conocemos lo bueno. Porque hemos buscado a Dios y Dios nos ha instruido en qué es lo bueno y qué es lo malo. Si no buscamos primero a Dios, nosotros mismos nos vamos a fabricar aquello que es bueno y que es malo, y vamos a decir a lo malo bueno y a lo bueno malo. Aquí está este orden de cosas tan importante. Y esta búsqueda de Dios no es una opción, no es una alternativa que se nos pone delante y decimos, bueno, puedo escoger esto, buscar a Dios, o puedo escoger otra cosa y también me va a ir bien. No. Aquí hay un imperativo, versículo 6, buscad al Señor y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. De no buscar a Dios no hay solución, no hay remedio. No podemos engañarnos a nosotros mismos imaginando de que hay otra alternativa o otra solución. Y aquí en este capítulo 5, cuando se habla varias veces, cuando Dios habla varias veces de esta búsqueda, se dirige este llamamiento, se está dirigiendo a personas muy particulares, a los que están en los tribunales, a los jueces, a los gobernantes. Versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Ya dijimos la semana pasada que esta ilustración del ajenjo se refiere a la planta y a la planta amarga. Y entonces estos jueces
están convirtiendo las sentencias de los tribunales en algo inasumible, en algo que no se puede digerir, porque es algo torcido, es algo injusto totalmente. La justicia la están echando por tierra. En vez de mantenerla en su sitio, estos que están en los tribunales están efectuando todo eso. Versículo 10, ellos, los de los tribunales, aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. La puerta de la ciudad era el sitio donde se reunía el tribunal. Allí, públicamente, donde la gente entraba y salía, allí era donde se celebraban los juicios. Y esta gente están aborreciendo a todo aquel que les lleve la contraria porque hablan rectamente. Versículo 11. Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ella. Vejáis al pobre, humilláis al pobre y recibís de él carga de trigo. Una carga de trigo para un pobre es su sustento, es su alimento básico. Le quitas eso y se queda sin nada. Estos están obligando a que se les pague de esa manera. Versículo 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho. Cohecho es soborno. Si me pagas, entonces voy a juzgarte con benevolencia. Si no me pagas, entonces voy a ser severo y duro para contigo. Recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres, porque son los más débiles y no tienen posibilidad de defensa. Por lo tanto, apoyamos a los ricos, que son los que nos pueden beneficiar. Esta es la condición en la que la nación, los jueces, los gobernantes, los que deberían de impartir justicia, están viviendo. Es por esto que una y otra vez se les reprende. Versículo 15. Aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Y otra vez en el versículo 24, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Es decir, que la justicia no sea escasa, no sea como un hilito de agua. No, que la justicia sea abundante, que la justicia corra como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo, el juicio. Este es el llamamiento que Dios está haciendo aquí a los que tienen responsabilidad sobre otros en la nación a causa del cargo que están ocupando. Y la otra denuncia que aquí se está haciendo en este capítulo 5, donde se está proponiendo el remedio verdadero para salir de este estado de cosas, la otra denuncia es la religión falsa en la que ellos están viviendo, que ya se ha hecho alusión en el capítulo 4 y también en el capítulo 3. En el versículo 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así el Señor Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Es decir, ellos estaban diciendo, el Señor está con nosotros. Pero eso es lo que decían ellos, no lo que Dios decía sobre ellos.
es su imaginación. Están considerando que con toda esta maldad, todo este cúmulo de maldad, todavía Dios está con ellos. Es lo engañoso que es el corazón, lo engañoso que puede ser el corazón, la ceguera que tienen de no darse cuenta de que es imposible que Dios pueda estar con ellos en la forma que ellos están viviendo aquí. Este rostro pervertido de esta religiosidad lo tenemos en el versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Aquí están presentes todos los ingredientes de una religiosidad externa. Solemnidades, asambleas, holocaustos, ofrendas. Allí están. Es un pueblo muy, muy religioso. Multitud de cantares, un montón de alabanza, de instrumentos musicales. Pero detrás de toda esa alabanza hay pecado. Detrás de todas esas ofrendas y holocaustos hay pecado. Y toda esa religiosidad es imposible que pueda compensar el pecado que la nación se está cometiendo. Me llama la atención además los adjetivos que aquí Dios emplea. Versículo 21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las miraré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. El adjetivo vuestras que Dios está empleando aquí es muy expresivo, porque es de ellos y para ellos, no es para Dios. Todas estas ofrendas y todos estos sacrificios y toda esta parafernalia religiosa es para ellos mismos. Es vuestro, es de vosotros para vosotros, pero evidentemente no es para Dios. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. De nuevo, otra vez aquí el adjetivo. Antes era vuestros y ahora es tuyos. Tus cantares, tus instrumentos. Para ti, todo eso que estás haciendo no llega a donde tiene que llegar, no sube a la presencia de Dios. Todo se queda en ellos mismos. De ahí el anuncio del día del Señor. Nos acordamos del profeta Joel, ¿verdad? El profeta Joel, su tema, el hilo conductor que recorre los 3 capítulos de su mensaje es el día del Señor. Y vimos que había 5 anuncios de ese profeta sobre el día del Señor. Amós también anuncia aquí el día del Señor. Versículo 18. Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué queréis ese día del Señor? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? El día del Señor. Había algunos que estaban, que venga el día del Señor. En estas condiciones de vida que ellos llevaban, estaban esperando
el día del Señor. Verdaderamente es una demostración de ignorancia total. Porque, como dice aquí Dios por medio del profeta, ese día del Señor es de tinieblas, será de tinieblas y no de luz, sin escapatoria posible de él. Ahí emplea las figuras como el que huye de delante del león. ¡Ah, me he librado! Y se topa con el oso. Y si se topa con el oso y se mete en su casa, ya tengo refugio, ya estoy bien. Y resulta que en la pared de su casa hay una culebra, y evidentemente se trata de una culebra venenosa. Estas son las ilustraciones que el profeta está empleando acerca de ese día del Señor, del cual no hay escapatoria. Dios les proporciona aquí el remedio verdadero, sencillo y profundo. Lo puede entender hasta un niño. Buscadme y viviréis. Ya está. Un mandato y una promesa verdadera. Seguimos adelante en el capítulo 6, que lo he titulado Complacencia suicida. Versículo 1. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Aquí se está hablando de gente que está confiada en ellos mismos, los reposados en Sión y los confiados en el monte de Samaria. Fíjate, y aquí el profeta Amós está ya no solamente hablando del reino del norte, al cual ha sido enviado a predicar, sino está hablando también del reino del sur, de su propia patria, el monte de Sión, monte de Samaria y en Sión. Tanto en un lado como en otro hay los que están reposados y confiados en una falsa tranquilidad de que nada está pasando y nada puede pasar y todo va a seguir bien y todo va a seguir igual. Hay aquí un materialismo que se ha hecho carne en ellos, que ha echado raíces profundas en ellos. Y ese materialismo produce una falsa satisfacción. Es como un narcótico, como un estupefaciente, como una droga, que ha anulado totalmente su discernimiento moral, su sensibilidad espiritual que pudieran tener, la ha anulado totalmente, de tal manera que no se dan cuenta de la gravedad de la situación en la que están metidos. Y como son gente notable, como dice ahí, los notables y principales, es decir, gente importante, gente destacada, en la que gente de a pie se está fijando, los está mirando como referencia, entonces el pueblo está haciendo lo mismo que hacen ellos. Los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Y por lo tanto van en la misma dirección, están siguiéndoles a ellos también. Qué peligroso es el materialismo. De hecho, ese peligro es del que advirtió Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, en el versículo 26. Dice allí: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
la condición que Jesús dice acerca del tiempo de Noé y del tiempo de Sodoma, la podemos resumir en la palabra materialismo. Todo giraba, la vida entera giraba en torno a lo material. Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar, negocios, prosperidad, dinero, ganancia. Eso es la vida. El juicio llegó en la generación de Noé. El juicio llegó en los días de Lot. Y aquí tenemos a estos que Amós está describiendo, que están viviendo también en la misma actitud, centrados en el materialismo. Versículo 2, pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat, descended luego a Gad de los filisteos, ved si aquellos reinos son mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. El profeta está poniendo ejemplos de otras naciones, de otras grandes ciudades que han caído. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Dilatar el día malo. Es decir, que lo malo perdure, que lo malo continúe. No que lo malo se acabe, sino que lo malo persista. Esto es lo que esta gente está haciendo. Vamos a hacer que la maldad siga y siga. Acercáis la silla de iniquidad. La silla es el asiento, y ese asiento a veces puede ser incluso el trono, el asiento donde se sienta el rey, o el asiento donde se sientan los jueces. En cualquier caso, acercáis la silla de iniquidad, la silla de maldad. Es la situación a la que lleva esta complacencia en el materialismo. El lujo, el placer, se han convertido en el santo y seña de la vida. Versículo 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. El lujo, el placer, camas de marfil, no una humilde cama, o ni siquiera una cama un poquito de mayor calidad, no, de marfil. Y ahí están acostados en sus lechos, comiendo de lo mejor, de lo escogido, deleitándose en la música. Inventan instrumentos musicales como David, con la diferencia de que David, los instrumentos musicales eran para Dios, y la música de David era para Dios. Pero estos, los instrumentos musicales y la música, es para ellos mismos, para su propio placer, su propio deleite. Se ungen con los ungüentos más preciosos, los perfumes, los aromas, las colonias, lo más caro. Eso es lo que esta gente está usando. Es este estilo de vida el que están llevando. Aquí hay una causa moral, un mal moral que va a producir un mal
judicial de parte de Dios. Versículo 7. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Cautiverio, duelo, llanto, sufrimiento y dolor. Es el mal judicial a este mal moral que ellos estaban teniendo. Es decir, aquí no se pierde lo lujoso, no se pierde lo que es excesivo. No, aquí van a perder lo básico, lo esencial, porque ir al cautiverio significa que lo has perdido todo. Has perdido tu casa, has perdido tu tierra, has perdido tus posesiones, has perdido tu libertad. Lo has perdido todo. Esta es la consecuencia de andar centrados en este estilo de vida. De hecho, fíjate lo que dice el versículo 8, Jehová el Señor juró por sí mismo, el Señor Dios de los ejércitos ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. Dios detesta todo ese estilo de vida, toda esa manera de vivir. Abomino, aborrezco, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Versículo 12, ¿correrán los caballos por las peñas? Otra vez preguntas lógicas y preguntas que la respuesta cae por su peso. ¿Corren los caballos por las peñas? No. ¿Ararán en ellas con bueyes? No. Bueno, si esas cosas naturales son imposibles, entonces, ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Es decir, ¿por qué habéis hecho realizable lo que es inviable? Lo que debería de ser imposible, lo mismo que los caballos corran por las peñas y que los bueyes aren también en las peñas, es imposible, debería de ser imposible también que el juicio se convierta en veneno y el fruto de la justicia en ajenjo. Y sin embargo, eso es lo que vosotros habéis hecho. Habéis convertido en abominable lo que debería de ser una bendición, como es la justicia y el juicio rectamente usados. Además, ellos se están atribuyendo a sí mismos sus logros, a su fuerza. Versículo 13. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Hemos llegado a lo que hemos llegado por nosotros mismos. Tenemos todo lo que tenemos, camas de marfil y toda esta comida y todos estos instrumentos y todos estos ungüentos y todo este lujo magnífico. Lo tenemos porque lo hemos adquirido por nuestra fuerza. Se están atribuyendo a sí mismos todo esto. Y ahí viene la palabra de sentencia, el mal judicial ante este mal moral que hay. Versículo 14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice el Señor Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Ya vimos la semana pasada, parece que no me he traído el manual esta tarde, pero veíamos en el mapa el territorio que bajo el rey durante el cual Amós está profetizando, Jeroboam II, todo el territorio que Israel había recuperado.
la prosperidad territorial que en este momento había, que llegaba hasta Hamat, hasta los límites, cuando David en sus mejores tiempos y Salomón en los mejores tiempos tenían, estos ahora lo tenían. La palabra es: levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat, allí, en los límites del norte, hasta el arroyo del Arabá. El Arabá es la región que hay en Israel, que es una hendidura por la cual corre el río Jordán. Luego va a desembocar al Mar Muerto. Toda esa hendidura donde está encajonado el río Jordán se le llama el Arabá. Llega hasta el Mar Muerto y después de que las aguas han terminado en el Mar Muerto, ahí mueren, entonces todavía el Arabá continúa, la hendidura de tierra todavía continúa más allá. Estamos en el punto más bajo de tierra de todo el mundo. La hendidura del Jordán y el Mar Muerto son el nivel más bajo que hay en toda la tierra. No me acuerdo ahora mismo exactamente cuál es la medición, pero ahí está entonces. Es interesante los límites que aquí que está dando el profeta. Desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá, una nación os oprimirá. Porque son precisamente esos límites los que, cuando el reinado de este rey Jeroboam, en el capítulo 14 de segundo libro de Reyes, dice, versículo 25, segundo de Reyes 14, 25, él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá. Jeroboam. Él restauró, él recuperó los límites de Israel, desde allí arriba hasta el Arabá. Todo ese territorio. Esos mismos límites son los que el profeta Amós está diciendo aquí. Una nación va a venir y os va a oprimir desde Hamat hasta el arroyo del Arabá. O sea, todo lo que habéis conseguido lo vais a perder. Y lo vais a perder no por la mala suerte, ni por la casualidad, ni por las circunstancias internacionales, sino por esto que estamos diciendo, de que el mal moral siempre tiene como efecto un mal judicial que Dios sentencia sobre él mismo. Terminamos aquí entonces con este capítulo 6, que es la de la complacencia suicida. Complacencia, porque están complacidos en ellos mismos y en la forma de vida que llevan. Pero eso es un suicidio nacional. Lo dejamos aquí y la semana que viene entonces ya terminamos el libro de Amós. Así que el Señor os bendiga y hasta el viernes próximo, si Dios quiere. Recordaremos